Buenos días, hermanos. Creo que esto está bajo el volumen, ¿no? Bien, vamos a continuar con el capítulo 6 de Juan, la última parte, en la cual el discurso de Jesús va a adquirir un cariz escandaloso para los oyentes. Recordemos que Jesús está hablando en la sinagoga de Capernaum, es decir, el pueblo donde él era originario, donde pasó muchos años, donde muchos le conocían. Y con los discípulos, los 12, hay también un grupo de personas que Jesús también les llama sus discípulos, porque también seguían a Jesús. Y no eran solo los 12. Y estaban allí escuchando a Jesús en la sinagoga y evaluando qué palabras decía Jesús. Pero Jesús va a emplear unas metáforas espirituales tan duras, si se entienden claramente, literalmente, porque si se entienden espiritualmente, se sabe que eso no es así. Pero ellos no tenían en mente eso, ni tenían la luz que nosotros tenemos para juzgar estas palabras, porque ya sabemos lo que hizo Jesús en la cruz, ya sabemos lo que ha hecho por nosotros, y por lo tanto podemos entender con claridad qué quería decir Jesús. Pero aquí vemos a gente que al oír estas palabras se les van a cruzar los cables, y no solamente eso, sino que se van a apartar. Y uno se haría la pregunta: ¿esto lo hizo adrede Jesús? ¿Será que Jesús quería despachar a este tipo de falsos discípulos? Porque él sabía qué hay en el corazón de cada hombre y él podía modular su discurso de acuerdo a sus oyentes. Probar la fe de algunos, o que van a perseverar, o probar la falsa fe de unos que al final se van a ir. ¿Eso sucede en el mundo cristiano? ¿Ha sucedido en la historia? Por supuesto que sí. Sucedió entonces, ha sucedido a lo largo de la historia, y hoy en día, lamentablemente, también sucede que hay falsos creyentes, falsos discípulos de Jesús, que militan por un tiempo y un buen día, cuando tropiezan con algo que no entienden, que no les gusta, algún mal testimonio o algún problema o alguna calamidad personal, y se apartan de Dios. La pregunta es, ¿eso te puede suceder a ti? ¿O no? ¿Y cómo tú podrías asegurarte de que eso no te suceda? ¿Quién eres tú? ¿O cuál es tu fe en Cristo? ¿Es tu fe genuina o tu fe, como a estos señores que vamos a ver ahora, es falsa? Y un buen día, de pronto ya no se te ve el pelo. Esto es una advertencia que todos aquí tenemos que tomar con mucha seriedad. Ojo, esto puede suceder. Yo lo he visto en mi vida, en más de 40 años como creyente, lo he visto en algunas personas que han estado un tiempo y luego se han ido. Y no queremos nosotros que eso nos pase, ni nos pase a nuestros familiares, ¿no es verdad? Porque hay muchos de vosotros aquí saben que hay muchos jóvenes que han estado caminando y luego se fueron. Y uno puede decir, bien, desde la perspectiva divina, es que esas personas todavía realmente no nacieron de nuevo, todavía no recibieron verdaderamente a Jesús y todavía necesitamos alcanzarles. Tampoco vamos a pensar de que están perdidos. No. A eso no vamos. Eso no queremos decir aquí. Para nada. Aunque Dios ya lo puede saber si verdaderamente esas personas se pierden o no, pero nosotros que estamos en la perspectiva humana tenemos que saber insistir y seguir tocando ese corazón, instruyéndolo para traerlo otra vez a la luz de Cristo, para que verdaderamente sean hijos de Dios y verdaderamente caminen en fidelidad con Cristo. El título que vemos aquí es los discípulos que Jesús quiere y no quiere tener. O sea, evidentemente, Jesús quiere creyentes que crean en Él, no solamente quién es, sino en su palabra, pero sin fisuras, como veremos al final de este pasaje del capítulo 6. Bien, vamos a ver qué es lo que pasó.
Empezamos con estos versos, del 48 al 51, y vemos cómo Jesús empieza sus palabras a hablar de cosas que comienzan a ponerles rojos los oídos. Dice, hasta aquí no está mal, yo soy el pan de vida. ¿Cómo es eso que Jesús es un pan? Bueno, pero sigamos. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, por la cual yo daré la vida al mundo. Yo daré la vida por la vida del mundo, perdón. Ahora, nosotros eso lo entendemos perfectamente, ¿no es verdad? Sabemos perfectamente que el pan es una metáfora de ese alimento que nos vivifica. Si el pan físico te vivifica físicamente, el pan de Dios, que es Cristo, te va a vivificar espiritualmente. Lo entendemos, ¿no es verdad? Y evidentemente dice ahí que es su carne que dará por la vida del mundo. También entendemos, pues, que es justamente, está hablando de su sacrificio expiatorio en la cruz. Hasta ahí, muy bien. Ahora, ¿la gente de entonces lo entendió? No, les pareció algo muy duro. ¿Qué es eso? Pero ojo, la cosa va a empeorar todavía. Porque si esta metáfora está empezando así, lo que viene, agárrense, es mucho peor. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Es que nos está hablando de canibalismo? O sea, algún día se va a meter un cuchillo y va a haber alguien que destroce su cuerpo y reparta los pedacitos de carne. ¿Está diciendo eso Jesús? Y estaban ya un poco preocupados y escandalizados, pero aún falta todavía. Este pasaje largo, ahí viene el meollo principal del asunto, la parte más escandalosa. Ahí sí ya los rompió totalmente. Veamos qué dice. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, fíjense. Recuerdan que la ley mosaica prohíbe beber la sangre de un animal, ¿no es verdad? Y ahora no solamente dice que coman su carne, sino que también dice que beban su sangre, violando la ley mosaica. Pero claro, no está hablando de una cosa carnal, no es algo físico. Él está usando una metáfora. Pero parece que deliberadamente Jesús, que conoce los corazones, quiso desembarazarse de este tipo de creyentes. Ahora, uno puede decir, nosotros que tenemos que imitar la forma que evangelizaba Jesús, ¿habría que imitar también esta forma? Porque hay muchas partes que Jesús predica con una metodología que nosotros tenemos que recoger. Pero en este caso, ¿recogeríamos esa dureza? La respuesta sería no. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en este caso que nos distingue de Él. Él era Dios. Él es Dios. Nosotros no. Él conoce el corazón humano como deidad. Nosotros no. Por tanto, en la perspectiva humana tenemos que saber predicar a las personas desconociendo totalmente si esa persona creerá o no creerá, o en qué situación espiritual, pero a todos le tenemos que ofrecer el Evangelio. Ya la Biblia presenta esas dos perspectivas que son como las dos caras de una sola moneda, de tal manera que y Jesús en este discurso también va a hablar de su perspectiva divina, porque dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Obviamente Dios lo sabe, pero también habla desde la perspectiva humana, porque es necesario que las dos perspectivas convivan en la Biblia. Es verdad que esto ha causado mucho problema teológico con los arminianos y los calvinistas, pero no, son dos realidades distintas de una misma realidad, dos perspectivas distintas de una misma realidad que conviven en este mundo y que la palabra de Dios necesariamente tiene que tratarlas las dos. No puede coger una, la perspectiva divina, y todo tratarlo en la perspectiva divina o tratarlo todo en la perspectiva humana. Necesitan las dos. Y hay la perspectiva humana diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y eso depende de tu voluntad, ¿no es cierto?
Es nuestra voluntad lo que nos va a motivar a creer o no creer. Pero Dios ya sabe quiénes creerán y quiénes no creerán. La elección divina ya está allí arriba. Pero en el plano humano no podemos usar esa perspectiva, sino el plano humano donde el libre albedrío y la voluntad humana rigen. Bien, vamos a analizar lo que continúa diciendo Jesús, porque no solamente lo dice una vez, sino lo reafirma. El que come mi carne, que es el término, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Antes había dicho el que cree en mí, pero ahora ha modulado su discurso para usar metáforas dolorosas al oído, sobre todo al oído judaico, como que fuera una especie de canibalismo y violación de la ley, bebiendo la sangre de Cristo, ¿no? Algo terrible. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Ahora, ¿qué metáfora implica comer en la Biblia? Comer es una metáfora de creer y confiar en algo. Por ejemplo, Génesis 3, habían dos árboles, el árbol de la vida, que aquel que comiese de ese árbol de la vida tenía vida eterna, es una metáfora de Jesús. Y el árbol del conocimiento del bien y el mal, el que comiera ese árbol moriría, es una metáfora de Satanás. Todo aquel que confía en Satanás muere. El que confía en Cristo vive. ¿Se dan cuenta? No digo que sea una leyenda Génesis, ojo, tampoco no estoy diciendo eso, No digo que no haya sucedido. Digo que las cosas que suceden también son metáforas físicas de realidades espirituales. Y los profetas también, muchas veces, en las visiones, Dios les hacía que se comieran un rollo de las profecías. Y era una forma de decir lo que el mismo profeta iba a recibir de parte de Dios para poder profetizarlo y ministrar al pueblo de Israel para darle la palabra de Dios o los juicios de Dios tenía sobre ese pueblo por su iniquidad. Y son figuras, pues, que representan lo que es recibir la palabra de Dios creyéndola. Eso es comer. ¿Y beber qué significaría entonces? Beber la sangre de Cristo. Participar de su salvación, porque el que cree en Cristo va a ser cubierto por la sangre de Cristo. Por lo tanto, el ser salvo es beber la sangre de Cristo, porque participa de la expiación de Cristo. ¿Lo entendemos, no es verdad? Entonces son figuras, metáforas de realidades espirituales. Pero claro, la gente de la sinagoga en ese momento no entendían estas cosas y comenzaban a literalizar lo que Jesús estaba diciendo. Y como tú lo literalizas, pues pasan lo que pasa. Se escandalizaron, dijeron, ¿pero qué está hablando este señor? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es eso? Vamos a terminar lo que dice el pasaje. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí, es decir, será por mí vivificado. Es también lo que hacemos en la ceremonia de la Santa Cena. Participamos del pan porque participamos de la vivificación que Cristo nos aporta al haber creído en Él, ¿no es verdad? Al ser hijos de Dios, formamos parte del reino de Cristo y por lo tanto somos vivificados por Él, por su cuerpo que fue sacrificado en la cruz. Claro, eso ellos no lo entendían. Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, porque era un maná físico, no era un maná de realidad espiritual. El que come de este pan, es decir, el que cree en mí, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. ¿Cómo reaccionaron? Dice, veamos lo que dice aquí. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Se quedaron totalmente turulecos, escandalizados. Aquí este hombre nos viene a hablar de canibalismo y de beber sangre, algo prohibido por la ley. Estaban totalmente confundidos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, fíjense que habla de sus discípulos, pero no se refiere solamente a los 12, sino a todos aquellos que le estaban siguiendo, ya de mucho tiempo atrás.
¿Esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿No lo está diciendo aquí claro? Pero parece que ellos no lo entendieron. Les está diciendo, señores, lo que yo estoy hablando son realidades espirituales, no estoy hablando de realidades físicas. Yo no les estoy diciendo que van a comer mi carne físicamente, ni beber mi sangre físicamente. Estoy hablando de realidades espirituales, de creer en mí y participar de mi salvación. Eso es lo que le estoy ofreciendo ahora. Pero vosotros no entendéis, y no entendéis porque no queréis creer en mí. Eso es lo que va a decir luego. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él ya lo sabía desde un principio. Y sabía también de Judas. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ven lo que pasó? ¿Qué sucedió aquí? El domingo pasado vimos que mucha gente seguía a Jesús por el pan y el pescado que habían comido. Es decir, buscaban al Jesús de la bendición. O mejor dicho, la bendición de Jesús. No al Jesús de la bendición. Aclaración. Buscaban la bendición de Dios. Pero no buscaban a Jesús para ser salvos, sino para ser bendecidos. Pero aquí interviene un factor diferente. Aquí hay otra cosa. No es lo mismo que lo anteriormente dicho, aunque se correlacionan y también tiene mucho que ver, y también hay mucho falso cristianismo, sobre todo el Evangelio de la Prosperidad, en el cual se trabaja justamente con el deseo del ser humano de ser bendecido y entrar al club de la bendición de Jesús, y van a las iglesias muy motivados a ofrendar para recibir bendición, porque hay una especie de contrato en el cual Dios se compromete a bendecirles, y si un buen día pasa algo feo, algo horrible, algo doloroso, una gran pérdida, alguna situación límite, ¿qué es lo que pasa? Pone los pies en polvorosa y ya no le vuelves a ver el pelo. Igual que estos señores. Pero aquí ya no es tanto de que Dios pueda, a través, mejor dicho, de que una pérdida de bendición dolorosa los pueda llevar a apartarse. Hay muchas razones por las cuales las personas se apartan. También hay algunos que realmente nunca pensaron, y esto es muy importante, yo creo que esto es lo más importante que tienen que todos aquí tener presente, porque si yo te preguntara a ti, ¿qué hizo Cristo por ti? ¿Tú qué responderías, por ejemplo? ¿Qué hizo Cristo por ti? Muchas cosas. ¿Perdón? Muchas cosas. Muchas cosas, pero ¿qué es lo más fundamental e importante que Jesús hizo por ti? Eso lo tienes que tener muy claro. Y es mejor que lo tengas muy claro, porque si no lo tienes claro, escuchen bien, un buen día te puede pasar lo que le pasó a estos señores. Y ya no le vuelves a ver el pelo. Te puede pasar a ti. Yo espero que no le pase esto a nadie, que todos aquí sean firmes discípulos de Jesús, esos discípulos que creen sin fisuras en Jesús y no esos dubitativos que están dudando, que no creen de verdad. Pueden venir a la iglesia, pueden incluso desempeñar ministerios importantes, pueden incluso ser pastores, pueden incluso ser misioneros, pero aún no creyeron de verdad en Jesús, aún no nacieron de nuevo, y sin embargo están ahí. Y aparentemente, como Judas cuando estuvo con los discípulos, él estuvo con ellos y se fue a expulsar demonios, se fue a
sanar, se fue a hacer milagros, y todos dirían, bueno, este es otro discípulo más de Jesús, tan competente como el resto. ¿Cómo es así que un buen día traiciona a Jesús y se va? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se fue? ¿Fue de verdad Judas discípulo de Jesús? Aunque Jesús ya lo sabía, y eso vamos a ver ahora en un pasaje siguiente, él verdaderamente nunca lo fue. Y él también dudaba. Uno que se acerca, estaba un poco en la zona de penumbra, casi como a punto de cruzar la frontera de la parte oscura, era Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás, no? Tomás también fue uno que tenía sus dudas. Y Jesús le tuvo que reprender cuando ya resucitado se aparece a él, ¿no? Bienaventurados los que creen sin ver. Él dijo, sé tú creyente, cree. ¿Por qué? Porque dijo, si yo no veo a Jesús, si no veo sus marcas, no creeré. O sea que vemos que Tomás era de los discípulos elegidos, pero tenía sus reservas, tenía sus dudas. ¿Y te pasa a ti lo mismo que a Tomás? Porque Tomás estaba camino, aunque no llegó hasta ese extremo, en el mismo camino que Judas. Judas sí llegó al extremo y estaba ya en la zona oscura, porque él realmente nunca creyó de verdad. Sin embargo, Tomás sí creyó en Jesús, pero tuvo el defecto de jugar con mucho fuego, entrar en la zona peligrosa de la duda. Cuidado, examina tu corazón y mira qué tipo de dudas puedes tener en tu corazón con respecto a quién es Jesús, a su palabra y sobre todo a saber, que todavía no he dado la respuesta a esa pregunta, ¿qué es lo más fundamental que Cristo hizo por ti? A ver, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué es lo más fundamental, lo que va a tocar tu corazón de tal manera que nunca quieras apartarte de Cristo? Aun cuando puedan pasar cosas, aun cuando tú puedas encontrar en su palabra algo que no entiendes, porque eso es natural. Hay gente, por ejemplo, que cuando lee el capítulo 9 de Romanos tropieza, porque dice cosas Pablo que a algunos los escandaliza. Te vas al Antiguo Testamento y también vas a ver cosas bastante crudas. Y hay gente que se escandaliza por eso y dice, comienza a tener dudas, un poco como Tomás. Pero, ¿qué hizo pues Jesús por ti? Es importante, vuelvo a decirlo. A ver, una última oportunidad. ¿Quién me dice qué es lo más importante que hizo Jesús por nosotros? Murió por la cruz. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Es poca cosa lo que hizo Jesús por nosotros? El morir en la cruz, sufrir una cruenta muerte, ser torturado para ir a la cruz, para morir nosotros, para que seamos salvos, ¿es poca cosa? ¿Puedo yo en algún momento de mi vida despreciar eso que Jesús hizo por mí? ¿Tenerlo en basura? Como dice el capítulo 6 de Hebreos. No. Si yo lo he entendido con claridad, jamás voy a claudicar en mi fe, porque ya Jesús hizo por mí algo tan grande que aunque hayan cosas terribles que puedan pasar en mi vida, pérdidas, problemas, situaciones, o hayan inquietudes o dudas, con todo yo sé que Jesús ya hizo por mí lo más importante, que es darme la salvación y vida eterna. Porque si yo no he entendido esto, y lamentablemente eso es lo que sucede en muchos casos, incluso de grandes predicadores como el compañero de Billy Graham, Templeton, en los años 50 los dos eran grandes evangelistas, pero el señor Templeton comenzó a albergar dudas. Esas dudas fueron creciendo, primero como Tomás y luego se convirtieron en dudas tipo Judas, y este señor acabó saliendo de la fe cristiana, escribiendo un libro que se titulaba Adiós, adiós. Fíjense, había sido evangelista junto con Billy Graham, y a cuántos habrá su palabra llevado a los pies de Cristo. Fíjense, para que vean, no todo es oro lo que reluce.
Por eso, esto yo no lo digo para decir a algunos aquí presentes que digan, bueno, te estoy dando algunas señas para que tú pienses y digas, bueno, posiblemente es que yo no soy verdaderamente de Cristo, y bueno, pues si yo no soy de Cristo, pueda decir yo como Karl Marx, que decía, mi corazón otrora fiel a Dios, ahora está preparado para el infierno, porque eso dijo Marx en uno de sus poemas, y muchas cosas más también que dijo. Y bueno, digas, bueno, pues entonces ya estoy perdido y punto. No, de eso no se trata. De eso no se trata, de que tú creas que ya estás perdido. Lo que se trata es que examines tu corazón para asegurarte de que tú estás en el camino correcto y de que eres un discípulo de verdad. Ese discípulo que Cristo quiere tener y no ese tipo de discípulo dubitativo que Jesús no quiere tener y que parece que adrede con estas palabras, estas metáforas que utilizó, se desembarazó de ellos. No quería Jesús tener ese tipo de discípulos, esos discípulos que dudan. Y sin embargo, en la historia de la iglesia hemos tenido muchas de estas personas. Y hoy en día, en muchas iglesias, también tenemos a este tipo de personas. En unas iglesias más, en unas iglesias menos. Dios quiera que aquí nadie se encuentre en esa situación. Pero si alguien posiblemente se pudiera encontrar en esa situación, examina tu corazón y date cuenta qué es lo que hizo Jesús por ti, reconócelo, arrepiéntete y verdaderamente pide que Jesús entre en tu corazón. Que verdaderamente tú puedas decir, yo creo sin fisuras en Jesús. No solamente en que Él es Dios, sino que su palabra es viva y eficaz para hacerme salvo y para darme vida eterna. Yo tengo que creer en eso. Si yo no creo en eso, puedo aparentar ser un creyente durante años, pero un buen día, matemáticamente, voy a salir por la tangente. Eso va a suceder sí o sí. ¿Por qué? Porque mi corazón no ha estado creyendo de verdad, sino falsamente. Y aquí viene ya la parte final. Bueno, no es la parte final, todavía falta un poco más. Dijo entonces Jesús a los 12 discípulos, entre ellos estaba Judas también: ¿queréis acaso iros también vosotros? Esta gente se acaba de marchar. ¿Vosotros queréis iros también? ¿Les escandaliza a vosotros estas palabras que he dicho? ¿Qué fue lo que contestó Pedro? Dijo, Señor, sí, me escandaliza, me voy. No, eso no fue lo que dijo Pedro. Y en general, sus 12 apóstoles dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres, ¿quién es? Fíjense quién es, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por lo tanto, creemos en tu palabra. Puede que digas algo que no entendamos en un determinado momento, pero aún así creemos. Yo he visto ese tipo de creyentes, entre comillas, que a veces hablando de un tema de la Biblia dicen, eso no me gusta, no lo creo, y están así, y luego se ponen a hablar de Dios, pero no sé, estoy con dudas. Pues bueno, ya sabes que esa persona no es que hay que explicarle de nuevo el Evangelio. No lo tomes como creyente. Ese que está dubitativo, ese no es un creyente. Hay que predicarle otra vez el Evangelio. Hay que ganarlo para Cristo porque todavía no ha sido ganado para Cristo. Eso tenemos que tenerlo claro. Y si tú te encontraras en esa situación, examina tu corazón, como les he dicho. Porque es necesario que lo tengas claro. Y teniéndolo claro, vas a saber que eres verdaderamente salvo y tienes vida eterna. Y no va a pasar que un día desaparezcas y ya no te veamos el pelo. Bien, ¿qué pasó ya en la parte final del capítulo 6? Dice esto. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Jesús Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que había de entregar y era uno de los 12. Vemos pues aquí que Jesús ya conocía quiénes eran quién. Y había uno que era diablo, que era Judas. Ahora cabe esta pregunta, ¿no? O estas tres preguntas.
Pero, ¿por qué Jesús, si ya conocía quién era Judas, aún así lo eligió? ¿Por qué Dios permite que el mal tenga curso en nuestro mundo si puede evitarlo en su soberanía? ¿No? ¿Qué propósito tiene Dios para permitir el mal? Una pregunta lleva a la otra, ¿no? Y mucha gente se hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué el mal existe y por qué Dios permite el mal? Y efectivamente, Dios permite el mal y el mal juega una función en nuestro mundo, aunque no nos parezca algo extraño. Para empezar, vivimos el mundo de la caída, el mundo de la humanidad que al confiar en Satanás se independizó de Dios. E independiente de Dios está como el hijo pródigo a sus expensas. ¿Y qué le pasó al hijo pródigo? Tuvo problemas, ¿no es verdad? Se escapó de la protección paterna, como en nuestro caso la humanidad de Dios, y se fue. ¿Y qué le pasó? Que sufrió. ¿No fue la tierra maldita por causa del pecado humano? Pues sí. Y vivimos una serie de situaciones, pero esas situaciones también son parte de la forma en que Dios puede hablarnos, incluso a veces gritarnos en el sufrimiento, para que podamos acordarnos de Él y buscarle. Dios va a permitir cosas para poder contrastar también el bien, porque ¿cómo el bien se contrastaría si no existiera el mal? ¿Cómo podría yo demostrar misericordia a alguien que está sufriendo si esa persona no sufriera? ¿Tendría sentido? Y así podría dar muchos ejemplos. ¿Por qué Dios fue tan severo en el antiguo pacto? ¿Y por qué tanta gracia en el nuevo? Porque media Jesús. Primero tenía que Dios demostrar su severidad para que nosotros pudiésemos entender la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cómo lo vamos a entender si no entendemos primero que Dios es severo contra el pecado? ¿Cómo entenderíamos ese pasaje de Romanos 5:8 que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros? ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo podría haber Jesús ido a la cruz si no hubiese un Judas que lo traicionó y si no hubiese unos religiosos judíos que instigaron su muerte? No habría podido. Si Dios no hubiese permitido ese mal y que Jesús fuese a una cruenta muerte de cruz, no seríamos salvos. O sea que el mal también juega un papel. Ahora no significa que Dios quiera hacer todo el mal o que el mal sea la responsabilidad de Dios, pero va a usar el mal para otros fines buenos. Y en el caso de los creyentes se cumple esta promesa que dice: a los que aman a Dios, esto es, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y claro, hay cosas que nos suceden que no entendemos por qué Dios las ha permitido. Ojo, no todo lo vamos a entender aquí, quién sabe, algunas cosas las entenderemos en la vida futura, pero hay pérdidas y hay situaciones dolorosas que pueden trastornarnos y dejarnos decir: esto es incomprensible. Pero ahí también tiene que juego la fe del creyente, que por encima de todo eso, su perseverancia en el Señor sigue en pie. Y por eso he puesto el siguiente verso, que lo voy a poner en el blog también, porque recién lo he puesto en la mañana. Dice: mas el justo vivirá, ¿por qué? Por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Han visto lo que dice ahí? Si retrocediere, no agradará a mi alma. Cuidado, cuidado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Recuerdan ese proverbio? Pues hay que hacerlo. Guarda tu corazón. Luego el autor de Hebreos, más optimista, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ese es el tipo de persona que cada uno de los aquí presentes tiene que ser. Ese tipo de creyente. El verdadero discípulo de Jesús. El que cree perfectamente, sin dudas, de quién es Él, que cree sin dudas en su palabra y que, por lo tanto, no tiene ninguna, ante cualquier circunstancia, ante cualquier confusión,
va a perseverar, porque él sabe que ya Jesús hizo algo por él que es mayor que todas las bendiciones humanas multiplicadas por millones. Infinitamente más importante, glorioso y maravilloso, la salvación de nuestra alma. Sin Cristo estaríamos perdidos y nuestro camino sería el infierno. Con Cristo tenemos la vida eterna. ¿No es eso una gran bendición? ¿Yo voy algún día a despreciar eso y voy a apartarme del Señor? Pregunto. ¿Vas a hacer tú eso? ¿Algún día te apartarás de Cristo? Porque alguna cosa no te confundió, algo así como estos señores con las palabras que dijo Jesús. No las entendieron y dijeron, me voy. O porque te pasó algo en la vida duro y digas, me voy. O incluso con las bendiciones, porque hay gente que también se va de Dios por las bendiciones. Recibes unas bendiciones y te olvidas de Dios. Como Deuteronomio capítulo 8. ¿Se acuerdan? Pues no debemos permitir que eso suceda nunca. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, por todo lo que nos enseñas aquí, oh Dios. Te pedimos, Señor, que no permitas que seamos del otro tipo de discípulos que ante una confusión, Señor, ante algún problema, están dudando y al final se apartan de ti. Señor, queremos que tú examines nuestra alma, Señor, para que podamos estar plenamente convencidos y creamos en Jesús de una manera perfecta, Señor, sin dudar, aun cuando algunas cosas no entendamos, ya sean de la doctrina o de alguna cosa que suceda en nuestra vida. Te pedimos, oh Dios, que nos fortalezcas y que tú, pues, permitas que todos seamos parte de ese grupo de creyentes fieles, de verdaderos discípulos de Jesús. Todo esto, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.